Hola, 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 esto es el Faro Político USA. Bienvenidos al canal que te informa diariamente con las noticias más interesantes del acontecer diario. Si algo provechoso pudiera sacarse de las trasnochadas declaraciones del senador Bernie Sanders sobre los supuestos beneficios sociales del régimen de Fidel Castro, es haber puesto a Cuba en el foco de los debates por la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, con un impacto indudable en la cobertura mediática y la opinión pública internacional sobre la erosionada realidad cubana. Inmerso en una ola de críticas bipartidistas tras sus elogios al programa de alfabetización de Castro en los años 60 y a una Cuba donde no todo está mal, el aspirante a la Casa Blanca volvió a la carga en los debates del pasado martes en Charleston, Carolina del Sur, para justificar su defensa de los supuestos progresos en educación y salud pública bajo el régimen totalitario de la isla. Solo que esta vez la santificación de la obra castrista trató de endilgársela a Barack Obama como quien tratase de sacudirse el peso de una irresponsabilidad. Lo que Barack Obama dijo es que hicieron grandes progresos en la educación y el cuidado de la salud. Ese fue Barack Obama, dijo Sanders. Ahora convertido en eco del exmandatario demócrata, el precandidato Joe Biden salió a la riposta con la aclaración de que Obama no sugería de ninguna manera que hubiera algo positivo en el gobierno cubano. En realidad, el senador de Vermont no necesitaba acudir a Obama, sino remontarse a sus propias declaraciones de hace más de 3 décadas, cuando lanzaba alabanzas a la Unión Soviética y a los empeños mesiánicos de Fidel Castro. No era la Cuba de la eclosión revolucionaria de 1959 la que por aquel entonces se dedicaba a santificar al senador, sino un país abocado a una crisis económica en medio de la debacle del patrocinio de Moscú, y un gobierno despótico que cosechaba descalabros en todos los estratos de su gestión. Transcurría 1989 y Sanders tenía la ocurrencia de decir que más interesante que el hecho de proporcionar atención médica gratuita, educación gratuita, vivienda gratuita, era que se estaba creando en Cuba un sistema de valores muy diferente al que conocemos. De manera que las erráticas apreciaciones de Sanders por estos días tienen antecedentes muy alineados con una manera de entender el mundo, y en este caso el traspatio cubano, desde el radicalismo liberal, una ideología que vive momentos de revitalización entre camaradas antiglobalistas, partidarios de la revolución anticapitalista, entusiastas militantes de la izquierda, recintos universitarios y sectores estudiantiles de Estados Unidos. La visión de Sanders sobre Cuba es apenas la punta del iceberg de un pensamiento que subyace en una parte significativa de la sociedad y la intelectualidad estadounidense, aunque el senador asegura que se opone al autoritarismo en todo el mundo y admite que el régimen cubano es una dictadura. Lo que prevalece en su percepción del proceso revolucionario encabezado por Fidel Castro no es la crítica a sus excesos de poder, de censura y la restricción de derechos humanos, sino las presuntas contribuciones en materia social. Ese es el pensamiento que sustentan los alabarderos del régimen cubano en Estados Unidos y en el mundo, achacándole al embargo la ausencia de libertades ciudadanas y los destrozos del desatino nacional. Bajo estos parámetros falaces se ha moldeado una distorsionada concepción de la Cuba anterior a 1959 que minimiza o anula el aval de la etapa republicana y exalta desenfrenadamente la contribución de la era castrista. Y tal vez los tropiezos de Sanders ofrezcan el momento propicio para traer a Cuba a la palestra de los debates por la nominación presidencial y poner sobre la mesa unas cuantas verdades que sus partidarios desconocen o prefieren desoír sobre la isla vecina. A la llegada de Fidel Castro al poder, Cuba era un país próspero que colocaba entre los primeros países de América Latina en varios indicadores económicos y sociales. ¿Acaso escape a Sanders que la campaña de alfabetización en Cuba constituyó un gran laboratorio de movilización política en la primera fase del adoctrinamiento revolucionario que terminaría imponiéndose en el Sistema Nacional de Enseñanza? 60 años después, los pilares de educación y salud pública que sostenían la vitrina del socialismo cubano son la imagen más contundente del deterioro nacional. El futuro prometido a los cubanos se ha convertido en una tortuosa pesadilla, un territorio de incertidumbre y de pauperación infinitamente peor que el pasado que se pretendía reformar. Por eso, las piruetas verbales de Sanders para ensalzar a Fidel Castro resultan tan extemporáneas como intolerables para quienes han padecido en carne propia la perversidad y el descalabro del régimen cubano. El tema cubano había estado ausente en los debates de las contiendas primarias presidenciales y las convenciones partidistas de los últimos 8 años. El patinazo pro-castrista de Sanders
ha reavivado de manera intensa la controversia sobre Cuba y la larga dictadura de los medios de comunicación y las redes sociales, removiendo el polvo de la desmemoria que suele permear las aproximaciones de los candidatos a los asuntos de política exterior, especialmente los que están solo a 90 millas de Estados Unidos. La escalada de Sanders hasta la posición de liderazgo en las encuestas es sintomática de la polarización política que envuelve a Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre. Su festinado liberalismo ha atrincherado a sus contendientes del Partido Demócrata y lo colocaría en las antípodas del presidente Donald Trump en caso de que ganara la nominación. Con sus declaraciones, Sanders se alejó no solo del voto cubano-americano, sino que se agrió el apoyo de los líderes partidistas y fragmentó al electorado demócrata en la Florida, un estado que será clave nuevamente para ganar la Casa Blanca en el 2020. Si la convención demócrata terminara nominándolo en Wisconsin, el próximo julio, la carrera final por la presidencia sería una batalla en extremos, con un altísimo costo para la racionalidad política, la confianza ciudadana y la democracia estadounidense. Este sábado en las primarias de Carolina del Sur y luego en el Super Tuesday del 3 de marzo se despejarán muchas incógnitas en torno a la nominación por el Partido Demócrata. Los resultados van a ser determinantes para esclarecer el horizonte electoral que nos aguarda en noviembre. De igual forma, la suerte de Sanders está echada con Cuba. En el extremo de la insensatez, por su parte, el mandatario estadounidense Donald Trump anunció que renovaría la emergencia nacional marítima para Cuba, la cual está vigente desde hace casi 34 años. La política de los Estados Unidos sigue siendo que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad de los Estados Unidos al plantear una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Así lo sostuvo el presidente en un comunicado emitido el pasado 25 de febrero. El gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso de fuerza excesiva contra embarcaciones o aviones de los Estados Unidos que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba, añadió. Según Donald Trump, la entrada no autorizada de embarcaciones registradas en los Estados Unidos a las aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior de los Estados Unidos y va contra el propósito de la Orden Ejecutiva 12807 del 24 de mayo de 1992, que habla de garantizar, entre otras cosas, la seguridad, migración ordenada y legal. La posibilidad de entradas no autorizadas a gran escala de embarcaciones registradas en los Estados Unidos perturbaría las relaciones internacionales de los Estados Unidos al facilitar una posible migración masiva de ciudadanos cubanos. Por estas razones, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada con respecto a Cuba y la autoridad de emergencia relacionada con la regulación del anclaje y el movimiento de embarcaciones establecida en la Proclamación 6867, enmendada por la Proclamación 7757, Proclamación 9398 y Proclamación 9699, apuntó. El comunicado también explica que la sección 202 de la Ley Nacional de Emergencias prevé la determinación automática de una emergencia nacional a menos que, dentro de los 90 días anteriores a la fecha de aniversario de su declaración, el presidente publique en el Registro Federal y transmita al Congreso un aviso que indique que la emergencia continuará vigente más allá de la fecha de aniversario. De conformidad con esta disposición, he enviado al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto que indica que la emergencia nacional con respecto a Cuba que se declaró el 1 de marzo de 1996 en la Proclamación 6867, enmendada por la Proclamación 7757 del 26 de febrero del 2004, la Proclamación 9398 del 24 de febrero de 2016 y la Proclamación 9699 el 22 de febrero de 2018, continúan vigentes después del 1 de marzo de 2020. Así lo puntualizó Donald Trump. La emergencia nacional con respecto a Cuba se implementó por primera vez el 1 de marzo de 1996 durante la presidencia de Bill Clinton. La regulación fue creada para evitar la migración masiva a Estados Unidos y permite sancionar la entrada no autorizada de embarcaciones sujetas a la jurisdicción estadounidense en aguas territoriales cubanas. El pasado año, cuando Donald Trump la renovó, sostuvo que la medida busca una migración ordenada, segura y legal entre Cuba y Estados Unidos. Dicha emergencia nacional llega a raíz de que el 24 de febrero de 1996, la Fuerza Aérea Cubana derribara 2 de los aviones de Hermanos al Rescate registrados en los Estados Unidos en el espacio aéreo internacional.
Y así llegamos al final de uno de los videos del día. Esperemos que te guste el trabajo que hacemos diariamente para ti. Y si quieres seguir apoyándonos, puedes regalarnos un like. Esto fue El Faro Político USA.